creciendo para Dios y los hombres. La palabra del Señor nos habla en esta mañana en Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. Creciendo para Dios y los hombres. En Lucas capítulo 2, verso 41 al 42. Lucas capítulo 2, verso 11 al 42. Lucas capítulo 2, verso 41 al 42. Lucas 52. Capítulo 2, versículo 41 al 52. Ciertamente dice la palabra bendita de nuestro Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendita palabra, amén, Señor, que tú nos envías. Hazla completar el propósito, Señor, en medio de nosotros. Ilumínanos con tu Santo Espíritu en toda sabiduría, a confiar, a poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas. Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ciertamente las celebraciones y las costumbres se practican en la mayoría de las naciones del mundo. Este año la población se propone en cada uno que hace resoluciones, ¿verdad? Se propone prosperar en muchas áreas de su vida. Cada uno se define como que este año yo quiero hacer esto o aquello, o lograr esto o aquello. Hacen algún tipo de definición para el año 2024. Y el Señor en su palabra nos insta que debemos estar creciendo para Dios y los hombres. Y es que aquí vemos en la vida, la vivencia que Jesucristo fue criado, fue enseñado en el verso 41, una práctica que hacía la familia todos los años. Dice el verso 41, iban sus padres ¿a dónde? Todos a Jerusalén. A Jerusalén, todos los años. ¿Qué celebraban? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua que se celebra originalmente el Pesaj. Pasar del año. Pesaj es la expresión hebrea de la fiesta pastoril día 14 del primer año judío. Existía en la época de Canaán y de Cananea
y era llamado en el mes de Abib, antes del desierto babilónico. Así empezó en Éxodo 2, usted puede leer toda la historia. Y en el verso 1 al 7 usted va a ver cuándo y por qué se instala. También en Nisan se celebra después del desierto. En el Nuevo Testamento Jesús celebra la última Pascua para confirmar su muerte y resurrección. Esta es la Pascua que usted encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 7, cómo inició esta fiesta. Era una fiesta de derramamiento de sangre, la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita los pecados. Que la familia que no ponía esto en su dintel, dice el Éxodo capítulo 12, verso 1 al 7. ¿Qué dice Éxodo 12, 1 al 7? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros, este es el primero de los meses del año. Éxodo 12, 1 al 7. Dice: hablad, estamos en el verso 3. Éxodo 12, 1 al 7. Estamos en el verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómense cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Hoy qué es? 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, ¿y qué harán? Y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Saben qué pasó esa noche, verdad? Pasó el ángel de la muerte. Y los niños primogénitos, donde esa casa no tenía esta señal, eran muertos. Pero era la sangre del pacto, era la sangre del Cordero, era el pacto de la fiesta de la Pascua, que en el verso 14 dice que quedó establecido como un pacto. Vea que dice el verso 14: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya vemos qué está ocurriendo en Lucas capítulo 2, verso 41, que era la fiesta de la Pascua que celebraban la libertad del castigo sometido en Egipto. Y después de esto ellos siguieron celebrando que Dios les permitió cosechar para que pudieran dar testimonio de que Dios provee y sostiene a su pueblo. Y dice el verso 42 que tuvo 12 años Jesucristo cuando subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años significaba que el joven era consagrado como hijo del pacto. ¿Qué ocurría a un joven judío cuando tenía 12 años? Podía ir al santuario, reunirse con los adultos y podía ser consagrado como hijo del pacto. Ese es el pacto de la fiesta de la Pascua. Y es esto, 3 fiestas se celebraban en ese entonces. Ahí se celebraba la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo. Y aquí Jesucristo fue enseñado a vivir el pacto de Dios. La familia pobre de Jesús hicieron un esfuerzo para ir a esta fiesta. A esta edad intermedia él podía estar, dice el 43, al regresar ellos
acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Por qué? Porque cuando se reunían en esta fiesta, especialmente si el joven tenía 12 años, tenía la opción de reunirse con el grupo de las mujeres con los niños o de los hombres con los jóvenes menores o los jóvenes que empezaban la edad esa del pacto, de los 12 años. Así que en el 43, cuando ustedes se dan cuenta que ellos están regresando sin que lo supiesen José y su madre, es porque había esta sectorización donde algunos escogían estar con su mamá o escogían estar con su papá, con los adultos, con los jóvenes intermedios de 12 años. Esa fue la razón por la que de pronto, acuérdense que no iban solamente ellos, iban los vecinos, iban los primos, iban las familias enteras. Así que en el verso 43 se da esta confusión. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cuándo se dan cuenta? Un día después, porque se dieron cuenta un día de camino, dice el verso 44. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo se pusieron a verificar? Un día de camino. Al regresar ellos, acabada la fiesta, que se quedó el niño sin que en Jerusalén, en Jesús, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Esto fue una situación muy difícil. Para encontrarlo, cuando finalmente lo encontraron, verso 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Había ido un día de camino, se dan cuenta. Cogen otro día para regresar y no es hasta el día siguiente, en el verso 46, dice que lo encuentran al tercer día, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron ¿a dónde? En el templo, haciendo ¿qué? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cómo se aprende, no? Oyendo a los más sabios, preguntando con preguntas que les ayuda a crecer, a entender y a madurar. Esta mañana estudiábamos la madurez que alcanzamos mientras más estudiamos y aprendemos a amar y perdonar. Jesús estaba en esa experiencia de aprender y por eso estaba con los doctores de la ley, lo que hoy en día todavía se conoce como un PH o un PH, un doctorado. Estos ya en esa época estudiaban tanto que llegaban a calificar como doctores de la ley. Ellos, dice el siguiente versículo 47, los que le oían se quedaban maravillados de su inteligencia y de sus respuestas, sus preguntas inquisitivas, sus preguntas de aprendizaje. Él también los analizaba con ellos y sacaba conclusiones, sacaba propuestas de vivir lo que se enseñaba. Y ellos como quedaban maravillados. Así es la palabra de Dios cuando nosotros somos enriquecidos. ¿Cuántos son aquí enriquecidos al estudiar la palabra del Señor? Amén. Y nos maravilla que volvemos a ver un pasaje que ya habíamos visto y el Señor vuelve y nos habla con su Santo Espíritu. Y nos dice que había un propósito en todo esto, hermano. Y observen muy bien qué sucede. Llegan los padres. Verso 48. Y se sorprendieron. Y la expresión de reclamo de la mamá de Jesús, ¿cuál era? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira, he aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. ¿Cuántos padres no se angustian y se preocupan por sus hijos?
Esto lo vivieron los padres de Jesús. Nosotros teníamos una promoción que nos decía siempre: padres, verifica dónde están tus hijos. Ellos llegaron a verificarlo un día de camino después, a ver dónde estaba, y no fue hasta el tercer día que finalmente lo encontraron. ¿Qué pasó durante esos 3 días? Estaban sumamente preocupados hasta el nivel de la angustia. ¿Cuántos padres no hemos pasado por esto? De estar preocupados, de estar angustiados. Este testimonio que da María a Jesucristo era conmovedor. Y él le da una respuesta con una pregunta en verso 49. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? José y María estaban delante de él. Y él le responde con esta pregunta: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Observe que Jesús le deja claro que él entiende el propósito del nacimiento y por qué fue concebido por el Espíritu Santo. Y que los negocios de su padre era cumplir el propósito por el que él había sido enviado a salvar al mundo. Y a no abolir la ley, sino a cumplirla, a vivirla. Y por eso él estaba con los doctores de la ley. Estos eran los negocios del Padre. Hermanos, si algo hemos de preocuparnos por nuestros hijos, es estar seguros de que están ocupados en los negocios del Padre Celestial. Era la expresión de Jesús para decirle que él estaba allí con un propósito del Padre que permitió su concepción. Y si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que su actitud no era de irrespeto ni de desprecio. Verso 51, después que los padres no entendían las palabras que les habló en el verso 50, en el verso 51 usted se da cuenta que su actitud no era de menosprecio a la autoridad de sus padres. Verso 51 nos dice que: y descendiendo con ellos, y volvió a Nazaret. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba cuando descendió a Nazaret? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Oh, amados, nuestro Señor Jesucristo mostró que nuestra disciplina delante de Dios, de cumplir con Dios, no significa que debemos ignorar la autoridad que tenemos desde casa hasta donde trabajamos. Lección de la próxima lección que vamos a estudiar: mi trabajo y mi jefe. Cómo nuestro testimonio de crecer delante de Dios también tiene que reflejarse en nuestro crecimiento delante de los hombres. Esta es la enseñanza que Jesucristo nos deja hoy en su palabra. Que él, a pesar de que venía en obediencia de cumplir un propósito de Dios, él se sujetaba a sus padres, a la autoridad inmediata que tenía en su hogar. Así que aunque él declaraba que estaba ocupado en los negocios de sus padres, en el verso 51 Jesucristo dice que hay un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento que tiene promesa. Y por eso Jesucristo estaba sujeto a ellos, porque él daba el testimonio de que nosotros debemos crecer ante Dios y debemos crecer también ante los hombres. Si usted observa cómo termina el verso 52, se da cuenta de que el desafío era, hermano, no se quedó como el divino niño. Después narra la escritura que pasó a los 12 años y siguió creciendo. Y su crecimiento era con sujeción a las autoridades, no solamente de cumplir con Dios, cumplir con sus padres, cumplir con las autoridades locales. ¿Es lícito o no dar impuestos? Y él contestó: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Por eso el versículo 52 habla muy claramente que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿Y en qué más? En estatura. ¿Y en qué más? En gracia. ¿Para quién?
para con Dios y con los hombres. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. No que ya yo estoy bien con Dios, lo demás no importa, no. Usted debe estar bien con su familia. Usted debe estar bien con su vecino. Usted debe estar bien con su compañero de trabajo. Usted debe estar bien con el pueblo de Dios. Eso debe crecer. Lo normal es crecer y no quedarnos como estamos. Y si para el 2024 usted tiene una resolución, es aquí una que Dios le da. Crecer para con Dios y para con los hombres. Amén. Dios no quiere que nos quedemos de la misma estatura. ¿Qué estatura Dios quiere que nosotros crezcamos? A la estatura de la imagen del varón perfecto. Comenzamos con la sabiduría. Si vemos los 4 elementos que dice que Jesús crecía en sabiduría, empecemos por esa sabiduría que debe crecer, hermano. Santiago, capítulo 3, 13 al 18. Hay que crecer en el 2024. No solo crecer físicamente, pero en sabiduría, dice primeramente. Esa sabiduría te va a llevar a lo demás. Santiago, en la palabra del Señor nos dice, Santiago, capítulo 3, después de Hebreos está Santiago. Capítulo 3 de Santiago, versículos 13 al 18. Santiago, después de Hebreos está Santiago. Antes de Primera de Pedro está Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Debemos crecer en la sabiduría de lo alto, dice la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¡Muestre! No es solo quedarme con la sabiduría en la cabeza. No, mira lo que es la sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, qué bueno que la palabra de Dios se explica a sí misma, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es que, primeramente, pura, después, pacífica, amable, benigna, llena de ¿qué? Llena de misericordia y de ¿qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre. Crezcamos, hermano, es el llamado de Dios a crecer. Crezcamos en cuanto, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Jesucristo. Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido por sí y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la proyección de Dios para nosotros este nuevo año. Que crezcamos, hermanos. Y debemos crecer para unirnos, para estar más unidos en amor, creciendo para edificar todo lo que sirva para la gloria de Dios, todo lo que sirva para la edificación. Así que lo que hagamos, que a Dios glorifique y que al pueblo edifique. Amén. Eso es lo que nos está enseñando el Señor en su palabra, que debemos crecer. En Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ya sabemos a qué estatura. Hasta la plenitud de Cristo. Y gracia para con Dios Y los hombres.
y para con los hombres. No basta que estemos bien con Dios, hermanos. Tenemos que dar de esa misma gracia que nosotros recibimos. De gracia recibimos, de gracia debemos dar, aunque las personas no se lo merezcan. Estamos hablando esta mañana en la madurez que es perdonar, como Dios también a nosotros nos perdona sin merecerlo. Así que si crecemos en la gracia de Dios, ¿cuántos hemos sido bendecidos y perdonados por Dios sin merecerlo? ¿A alguien aquí le ha pasado que Dios le ha bendecido por su gracia sin que nosotros lo merezcamos, hermanos? Nos ha dado de su perdón. Entonces, ¿qué dice el Señor que debemos hacer con esa gracia? ¿Qué debemos hacer con esa misericordia que Él nos da? Darlo a los hombres. Por eso aquí la palabra nos habla claramente, no se quede conforme con ser bendecido, de la bendición. Así como Dios le da sin que nos lo merezcamos, demos la bendición. Así como Dios nos da el perdón sin que lo merezcamos, demos el perdón. ¿Cuántos en esta mañana van a invocar al Señor para decirle, sí, necesitamos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo? Todavía me falta, Señor. Me estoy quedando cortito, Pablo, diciendo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué no le podemos decir al Señor, este año quiero crecer conforme a tu propósito y voluntad en gracia para con Dios y para con los hombres? ¿Cuántos se unirán esta mañana con su pastor y le dirán, Señor, sí? Si hay una resolución que debo hacer este año es que tú nos capacites para crecer. Yo les invito a que nos pongamos de pie, invoquemos al Señor y digamos, sí Señor, yo quiero crecer hasta esa estatura, a la plenitud de Cristo. Señor, hazme crecer para tu gloria, hazme crecer para bendecir a otros, hazme crecer para hacer bendición a los que no conocen la grandeza de tu nombre. Hazme crecer, Señor. No quiero quedarme lo mismo que el año pasado. Este año quiero ser mejor. Este año quiero parecerme más a Cristo, con la mente de Cristo. Quiero crecer hasta que sea un año agradable para ti, Señor. Queremos crecer. Queremos ser lo que tú quieres que seamos, Señor. No lo que nos parece que debemos ser. La figura, el ejemplo, lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Haznos crecer, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón humilde. Perdónanos, Señor, por no saber vivir conforme a tu propósito, de que debemos superarnos, debemos madurar, debemos ser mejores que el año pasado. Haznos crecer para tu gloria, Señor. Haznos crecer para hacer bendición para muchos. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.